Agartha, también asociado con Shambhala, es de origen budista. Se le presenta como un lugar situado en un mundo subterráneo o el imperio en cuya existencia todos los budistas verdaderos creen fervientemente. Se dice que en este mundo subterráneo hay millones de habitantes y muchas ciudades, todo ello bajo la dominación suprema de la capital mundial subterránea, Shambhala, donde mora el soberano de este imperio, conocido en el oriente como el rey del mundo. Se cree que ha dado a sus órdenes al Dalai Lama, del Tíbet, que era su representante terrestre. Las entradas hacia las galerías que llevan a Agartha estarían ocultas en lugares aislados para impedir el acceso a los curiosos. Muchas se encontrarían escondidas debajo de las aguas de los océanos, lagos, o en pendientes de alta montaña. Se pueden encontrar algunas también en la selva amazónica, vigiladas por indios en Siberia, Rusia, en el desierto de Gobi, entre las piernas de la Esfinge de Giza, en Egipto, en la cueva de los Tallos en Ecuador, en la cordillera del Himalaya en Tíbet, China, en la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. Sus mensajes se transmiten a través de ciertos túneles secretos que conectan el mundo subterráneo con el Tíbet. Misteriosos túneles similares Panal Brasil. Brasil en el oeste y el Tíbet en el este parece ser las dos partes de la Tierra, donde se puede conseguir más fácilmente el contacto entre el mundo subterráneo y la superficie del mundo, debido a la existencia de estos túneles. El famoso artista ruso, filósofo y explorador, Nicolás Roerich, que viajó extensamente en el lejano oriente, afirmaron que Lhasa, capital del Tíbet, fue conectado por un túnel con Shambhala, capital del imperio subterráneo de Agartha. La entrada de este túnel fue vigilado por lamas que juraron mantener su actual ubicación en secreto para los extraños, por orden del Dalai Lama. Un túnel similar se cree para conectar las cámaras secretas en la base de la pirámide de Gizeh con el mundo subterráneo, por el cual los faraones estableció contacto con los dioses o superhombres de los bajos fondos. Los diversos gigantescas estatuas de dioses egipcios tempranos y reyes, como las de Buda se encuentra en todo el oriente, representan superhombres subterráneos que llegaron a la superficie para ayudar a la raza humana. Por lo general, se representan como asexuada. Eran emisarios de Agartha, el paraíso subterráneo que es el objetivo de todos los verdaderos budistas de alcanzar. Tradiciones budistas afirman que Agartha fue colonizado por primera vez hace muchos miles de años, cuando un hombre santo condujo una tribu que desapareció bajo tierra. Los gitanos se supone que vienen de Agartha, lo que explica su inquietud sobre la superficie de la tierra y sus recorridos continuos para recuperar su hogar perdido. Esto le recuerda a uno de Noé, que era realmente un atlante, que salvó a un grupo digno antes de la llegada de la inundación que sumergió la Atlántida. Se cree que se trajo a su grupo a la alta meseta de Brasil, donde se establecieron en ciudades subterráneas, conectadas con la superficie de túneles, con el fin de escapar de la intoxicación por la lluvia radiactiva producida por la guerra nuclear de la lucha de los atlantes, que provocó la inundación que sumergió su continente. Se supone que la civilización subterránea de Agartha representa la continuación de la civilización de la Atlántida que, al haber aprendido la lección de la inutilidad de la guerra, ha permanecido en paz desde entonces. Así, realizaron progresos científicos estupendos, sin las interrupciones y los inconvenientes de las guerras que sufre nuestra civilización. Aquella civilización tiene miles de años, la Atlántida se hundió hace 11.500 años, mientras que la nuestra es muy joven, solo tiene unos siglos. Los científicos subterráneos pueden manejar fuerzas de las que nosotros no sabemos nada, como demuestran sus platillos voladores, operados por una fuente de energía nueva y desconocida, más sutil que la energía atómica. Ossendowski sostiene que el imperio de Agartha consiste en una red de ciudades subterráneas, conectadas entre sí por túneles, por los que pasan vehículos a tremendas velocidades, tanto debajo de la tierra como del océano. Estos pueblos viven bajo el reinado benigno de un gobierno mundial, encabezado por el rey del mundo. Representan a los descendientes del continente perdido de Lemuria y la Atlántida, además de la raza original perfecta de los hiperboreanos, la raza de los dioses. Durante varias épocas de la historia, los superhombres o dioses de Agartha vinieron a la superficie para enseñar a la raza humana y salvarla de las guerras, las catástrofes y la destrucción. La llegada de los platillos voladores poco después de la primera explosión atómica en Hiroshima representa otra visita semejante, pero esta vez no aparecieron entre los hombres los dioses mismos, sino emisarios. En la épica hindú, el Ramayana, describe a Rama como un emisario de Agartha, que vino en un vehículo aéreo que probablemente era un platillo volador.
Una tradición china habla de maestros divinos que vinieron en vehículos aéreos. El fundador de la dinastía inca, Manco Cápac, vino de la misma manera. Uno de los maestros más importantes de Agartha en América fue Quetzalcóatl, el gran profeta de los mayas y aztecas y de los indígenas de América en general, tanto del norte como del sur. Sabemos que era un extraño para ellos, proveniente de otra raza, de la Atlántida, porque era de tez y cabello claros, alto y con barba, y ellos eran oscuros, pequeños y lampiños. Los indígenas de México, Yucatán y Guatemala lo reverenciaron como a un salvador mucho antes que al hombre blanco. Los aztecas lo llamaron Dios de la abundancia y estrella de la mañana. El nombre Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, es decir, maestro de la sabiduría, simbolizado por la serpiente, que vuela. Se le dio este nombre porque llegó en un vehículo aéreo, que parece haber sido un platillo volador. Es probable que haya venido del mundo subterráneo, porque luego de permanecer un tiempo con los indígenas, desapareció en forma misteriosa de igual manera como vino. Se describe a Quetzalcóatl como un hombre de buena apariencia y poco amistoso, con una barba blanca y vestido con un ropaje largo. También se lo llamó Huemac, por su gran bondad y moderación. Enseñó a los indígenas el camino de la virtud y trató de salvarlos del vicio al darles leyes y aconsejarles resistir a la lujuria y practicar la castidad. Les enseñó el pacifismo y condenó todas las formas de violencia. Instituyó una dieta vegetariana, con maíz como el alimento básico, y les enseñó a hacer ayuno y a practicar higiene corporal. Según el arqueólogo de América del Sur, Harold Wilkins, Quetzalcóatl también fue el maestro espiritual de los habitantes de Brasil. Luego de permanecer un tiempo con los indígenas y de comprobar lo poco que deseaban seguir sus enseñanzas, excepto por sus recomendaciones de plantar y alimentarse de maíz como alimento básico en lugar de la carne, Quetzalcóatl partió y les dijo que algún día regresaría. Sabemos que este visitante del cielo vino como se fue, en un platillo volador, porque cuando Cortés invadió México, el emperador Moctezuma creyó que se trataba del anunciado retorno de Quetzalcóatl. Lo creyó porque una bola de fuego giraba sobre la Ciudad de México, y todas las personas gritaban y aullaban y prendieron fuego al templo del dios de la guerra. Creían que esta bola de fuego era un platillo volador en el cual viajaba Quetzalcóatl. Osiris fue otro dios subterráneo. Según Donnelly, en su libro Atlantis, los dioses de los antiguos eran los gobernadores de la Atlántida y miembros de una raza sobrehumana que gobernaba la humana. Antes de la destrucción de su continente, que habían previsto, viajaron en platillo volador a través de la abertura polar al mundo subterráneo en el interior hueco de la Tierra, donde aún viven. El imperio de Agartha, escribió Ossendowski en su libro Bestias, Hombres y Dioses, se extiende por túneles subterráneos a todas partes del mundo. En ese libro habla de la vasta red de túneles construida por una raza prehistórica de la más remota antigüedad, que pasa debajo de océanos y continentes, por los que viajaban vehículos veloces. El imperio del que habla Ossendowski, y del que aprendió de los lamas del lejano oriente durante sus viajes en Mongolia, consiste en ciudades subterráneas bajo la corteza terrestre. Debemos diferenciar estas de las que están situadas en el centro hueco de la Tierra. Por lo tanto, existen dos mundos subterráneos, uno más superficial y otro en el centro de la Tierra. Huguenin, cuyo libro sobre platillos voladores y el mundo subterráneo mencionamos antes, cree que existen muchas ciudades subterráneas en diferentes profundidades, entre la corteza terrestre y el interior hueco. Con respecto a los habitantes de estas ciudades, escribe lo siguiente. Esta otra humanidad tiene un alto grado de civilización, organización económica y social y progreso cultural y científico. En comparación, la de la superficie terrestre es una raza de bárbaros. En el libro, Huguenin muestra un diagrama del interior de la Tierra, en el que se observan varias ciudades subterráneas en diferentes niveles de profundidad, conectadas entre sí por túneles. Las describe dentro de inmensas cavidades en la Tierra. Dice que la ciudad de Shambhala, la capital del imperio subterráneo, está en el centro de la Tierra, en el interior hueco, en vez de encontrarse en la corteza sólida. Escribe lo siguiente. Todas las cavernas subterráneas de América están habitadas por gente antigua que desapareció del mundo. Estos pueblos y las regiones subterráneas donde viven están bajo la misma autoridad suprema del Rey del mundo. Tanto el Océano Atlántico como el Pacífico, una vez fueron el hogar de los vastos continentes que luego se sumergieron, y sus habitantes hallaron refugio en el mundo subterráneo. Las profundas cavernas están iluminadas por una luz resplandeciente que permite el crecimiento de cereales y otros vegetales y les brinda una larga vida, libre de enfermedades. En este mundo, existe una gran población y muchas tribus.
En su libro The Coming Race, Bulwer Lytton describe una civilización mucho más avanzada que la nuestra, que existe dentro de una gran cavidad en la Tierra, conectada con la superficie por un túnel. Esta cavidad inmensa era iluminada con una extraña luz que no requería de lámparas para producirla, sino que parecía resultar de la electrificación de la atmósfera. Esta luz mantenía la vida vegetal y permitía a los habitantes subterráneos cultivar sus propios alimentos. Los habitantes de Utopía que, Lytton, describe eran vegetarianos. Tenían aparatos que les permitían volar en vez de caminar. Estaban libres de enfermedad y tenían una organización social perfecta, en la que cada uno recibía lo que necesitaba, sin la explotación de unos por otros. Se afirma que la corteza terrestre está llena de redes de túneles que pasan debajo del océano de un continente a otro y a las ciudades subterráneas en grandes cavidades en la Tierra. Estos túneles abundan en América del Sur, en especial debajo de Brasil, que fue uno de los principales centros de la colonización de los habitantes de la Atlántida, y podemos presumir fueron quienes los construyeron. El más conocido de estos túneles es el Camino de los Incas, que se extiende por varios cientos de kilómetros al sur de Lima, Perú, y pasa debajo de Cuzco, Tiahuanaco y Tres Picos, en camino al desierto de Atacambo. Otra rama se dirige a Arica, Chile, que fue visitada por Madame Blavatsky. Se dice que los incas utilizaron estos túneles para escapar de los conquistadores españoles de la Inquisición. Ejércitos enteros entraron en ellos, con llamas cargadas con oro y tesoros, cuando los primeros conquistadores llegaron. Esa entrada también explica su misteriosa desaparición en ese momento, que dejó atrás solamente la raza de los quechuas. Se cree que cuando Atahualpa, el último de los reyes inca, fue asesinado por Pizarro, el oro que era transportado en una hilera de 11.000 llamas cargadas halló refugio en estos túneles. Pensamos que tenían una forma artificial de luz y que estaban construidos por la raza que construyó Tiahuanaco mucho antes de que el primer inca apareciera en Perú. Dado que nunca se volvió a ver a los incas que entraron en estos túneles para escapar de los españoles, es probable que aún vivan en ciudades subterráneas iluminadas, a las que llevan los túneles. Estos túneles misteriosos, un enigma para los arqueólogos, existen en gran número debajo del Brasil, donde se abren a la superficie en diferentes lugares. El más famoso está en las montañas Roncador, al nordeste del Mato Grosso. Allí se dirigía el coronel Faucet cuando fue visto por última vez. Se afirma que la ciudad de la Atlántida que buscaba no eran las ruinas de una ciudad muerta en la superficie, sino una ciudad subterránea con habitantes vivos. Y se dice que él y su hijo, Jack, aún viven allí. Esto es lo que cree el profesor de Souza, el comandante Strauss y O.C. Eugenin. La abertura del túnel Roncador está vigilada por los feroces indígenas chavantes que matan a cualquiera que se atreva a entrar sin ser invitado, que pueda molestar a los habitantes subterráneos, a quienes ellos respetan y reverencian. Los indios Murcego también guardan el secreto de las aberturas de los túneles secretos que llevan a las ciudades subterráneas en la región de las montañas Roncador del Mato Grosso. Citaremos una carta escrita al autor por un ciudadano estadounidense que vivió muchos años en la zona y estudió la materia, llamado Carl Looney. La entrada a las cavernas está vigilada por los indígenas Murcego, una raza de tez morena, tamaño pequeño y extraordinaria fuerza física. Su sentido del olfato está más desarrollado que el de los mejores sabuesos. Aunque aprueben a una persona y le permitan entrar en las cavernas, me temo que esa persona estaría perdida para el mundo conocido, porque guardan el secreto con mucho cuidado y tal vez no le permitan salir. Tal vez esto le haya ocurrido al coronel Faucet y a su hijo Jack, quienes se cree entraron en un túnel, que lleva a una ciudad subterránea en las montañas Roncador, y nunca retornaron. Los indígenas Murcego viven en cavernas y salen a la noche a las junglas que los rodean, pero no tienen contacto con los habitantes subterráneos. Estos habitan una ciudad subterránea donde forman una comunidad de población considerable que se autoabastece. Se cree que los habitantes de la Atlántida construyeron las ciudades subterráneas. Una cosa es segura, no les llegarán residuos radioactivos. Nadie sabe si aquellos que viven en las antiguas ciudades subterráneas de la Atlántida son los mismos habitantes u otros que se establecieron allí luego de que los constructores originales se fueron. El nombre de las montañas donde existen estas ciudades es Roncador, en el nordeste del Mato Grosso. Si alguien va en busca de una de esas ciudades, debe responsabilizarse de su propia vida, pues tal vez nunca regrese, como le ocurrió al coronel Faucet. Cuando estuve en Brasil, oí hablar mucho sobre estas cavernas y ciudades subterráneas. Sin embargo, están muy lejos de Cuiabá.
Están cerca del río Araguaia, que desemboca en el Amazonas. Están al nordeste de Cuyaba, al pie de una cadena montañosa increíblemente larga llamada Roncador. Desistí de investigar más porque oí que los indígenas murcego vigilan, con gran celo, la entrada a los túneles, de personas que no estén suficientemente evolucionadas, pues no quieren problemas. Básicamente, no quieren a nadie que todavía esté engarzado en la comercialización y ambicione el dinero. Sé que una gran parte de los inmigrantes que ayudaron en la sublevación del general Isidro López en 1928, desapareció en estas montañas y nunca se vio de nuevo. Fue durante el mando del Dr. Benavides, quien bombardeó Sao Paulo durante 4 semanas. Luego declararon una tregua de 3 días y permitieron que las 4.000 tropas, que eran principalmente alemanes y húngaros, salieran de la ciudad. Alrededor de 3.000 fueron a Acre, en el noroeste de Brasil, y aproximadamente 1.000 desaparecieron en las cavernas. Oí la historia muchas veces. Si recuerdo bien, el lugar donde desaparecieron fue en el sur de la isla Bananal, cerca de las montañas Roncador. También hay cavernas en Asia, que mencionan los viajeros del Tíbet, pero hasta donde yo sé, las más grandes están en Brasil y existen en 3 niveles diferentes. Estoy seguro de que obtendría permiso si quisiera unirme a ellos, y que me aceptarían como uno de ellos. Sé que no emplean dinero y que su sociedad está organizada sobre una base estrictamente democrática. La gente no envejece y vive en armonía perpetua. Y favor de suscribirse y dar me gusta para seguir viendo vídeos como este.